Vamos a ver. Muy buenas tardes para todas y todos los asistentes a este conversatorio al que vamos a dar inicio ya en contados instantes. Les damos la bienvenida. Hoy hablaremos sobre autoformación docente, cómo surgen, se mantienen, cuál es el impacto en la labor docente. Entonces, estamos esperando para iniciar nuestro evento. Profesora Marlene, creo que debe estar por ahí ya con nosotros. Sí, aquí estoy. Voy a compartir en este momento la pantalla. Sí, claro que sí, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en este escenario de reflexión, de diálogo, de conversación y sobre todo de construcción colectiva de conocimiento. Damos un agradecimiento especial también al IDEP, a Oscar, desde el impulso que nos realiza, desde el apoyo al semillero de investigación, al colectivo de redes y maestros y redes académicas, por propiciar este espacio precisamente donde la palabra pues tiene un valor precisamente de reconfigurarnos. Bienvenidos hoy a este primer conversatorio que hemos planteado desde la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad en alianza con el IDEP, precisamente para pensarnos estos modos de investigar, de formar, de innovar precisamente desde los procesos de autoformación docente. Hoy nuestra primera sesión está acompañada con dos profesores investigadores pues de alta talla, donde su experiencia pues precisamente nos ahondará en dos escenarios distintos, precisamente esta reflexión desde la autoformación docente. Quiero extender un abrazo, una bienvenida especial a la profesora Liliana Castro y también al profesor Juan Carlos Molano por este espacio de reflexión que nos han dado. Quiero invitarlos también a todos los que nos están acompañando para que desde el chat pues nos acompañen también para poder interactuar precisamente con Liliana y con Juan Carlos desde estos escenarios de reflexión. Queremos que sea un espacio pues también auténtico de conversación, pero también que nos ayude a pensarnos, a reconfigurar nuestra forma de ser y de estar. Quien les habla, Marlene Hernández Rincón, la coordinadora del Nuevo Colombia de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, y para mí es un gusto poder hoy acompañarlos precisamente en este estado de mediación entre Liliana y entre Juan Carlos. Entonces, bienvenidos el día de hoy. Daremos apertura precisamente al poder encontrarnos en estas reflexiones y en este escenario de reflexión en torno a una pregunta muy importante. Creo que una pregunta que es, yo creo que también tridimensional. Tres en uno, digo yo. Los maestros cuando nos encontramos en este escenario decimos de todito, porque hay que tratar de responder frente a muchas inquietudes. Pero la idea es poder pensarnos precisamente el de cómo surgen, sería como ese primer preámbulo. El segundo, tal vez, cómo se mantienen también en cierta medida estos procesos de autoformación y cuál es el impacto que ustedes han hablado y han encontrado precisamente en estos escenarios de innovación. Entonces, quisiera primero presentar al profesor Juan Carlos Molano, quisiera darte la palabra para que tú brevemente pues, nos realices una experiencia de tu perfil, de tu formación, de ese lugar de enunciación desde el que hoy nos vas a hablar y luego pues le daremos la palabra a Liliana. Profe Juan Carlos.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, profesora Marlene, por esta introducción tan noble, loable para con nosotros. Y muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a todos para poder discutir alrededor de bueno, del tema que nos convoca. Mi nombre es Juan Carlos Molano Zuluaga. Soy, bueno, docente investigador, hago parte de la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad. Soy miembro activo del Nodo Bogotá y soy profesor del Colegio Juan Evangelista Gómez. Y nada, pues voy a iniciar entonces con mi presentación alrededor de la pregunta bueno, que nos convoca es cómo surgen, se mantienen y cuál es ese impacto en la labor docente en cuestión de la autoformación, ¿no? Yo quería como dividir mi presentación en tres partes. Pues tengo una presentación que igual que ya la voy a dar, a poner acá para que todos la puedan visualizar. Pero entonces mi charla va a estar, bueno, primero que todo, pues es un tema supremamente complejo y voy a tratar como más o menos como de minimizar un poco algunos aspectos alrededor, de simplificar algunos aspectos alrededor del tema que nos convoca. Entonces, lo primero es aproximarme un poco a la significación, conceptualizar un poco alrededor de lo que es la autoformación docente, ¿sí? Para darle rienda suelta a ese interrogante de cómo surgen, ¿no? Segundo, es como una mirada alrededor de esa autoformación y significación que da y pondera la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad, ¿cierto? Porque hay unos principios y unos lineamientos claros alrededor de lo que es esta significación en torno a lo que es la autoformación docente. Y por último, claro está, mi experiencia alrededor de todo este tema y de ser miembro también activo de la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad, especialmente en el Nuevo Bogotá, ¿cierto? Entonces, voy a presentarles acá. Me confirman, por favor, si ven la presentación. Sí, profe Juan. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo primero es dar una significación alrededor de esto y bueno, la autoformación docente, pues básicamente es un camino de reflexividad en torno a ciertos elementos que básicamente ponderan una generación de conocimiento y también lo que es la comunidad investigativa, que esto es muy importante en todo lo que nosotros pues vamos a estar hablando acá. Dos elementos claves para denotar un camino de prospección de formación y autoformación. Bueno, la generación de conocimiento implica una voluntad transformadora en las formas de pensarnos la educación y la comunidad investigativa se gesta o se concibe a partir precisamente de tejer esas relaciones y propiciar una reflexión colectiva. En este sentido, transformar algunas estructuras de pensamiento y generar esas nuevas formas de conocimiento, ¿sí? Por tanto, el generar y gestar una comunidad académica colectiva en red es una alternativa también de oposición a ciertas concepciones que nosotros o que se han venido gestando en el aula desde tiempos inmemorables, ¿sí? Entonces, y también algunas prácticas que netamente son homogenizadoras y que han estado ahí. Entonces, esto es como para dar también un tip alrededor de todo esto que nosotros hemos vivido en cuestión del aula y que delimita en sí una transformación en el contexto educativo. Entonces, lo primero es conocer esos dos elementos que es en torno a la generación de conocimiento y el otro es la comunidad investigativa. Entonces, ¿qué es la autoformación docente? Considerando las distintas políticas educativas y, bueno, y la praxis en la educación, ¿cierto? Surgen algunos interrogantes que ponen precisamente un desafío enorme en los caminos de formación y autoformación docente. Las maneras de pensar o pensarnos en el día a día, esa práctica constituye, bueno, algunos lineamientos éticos y políticos transformadores de una profunda innovación educativa. Es decir, la autoformación docente
se manifiesta desde las posibilidades de una profunda reflexividad, que toma considerable fuerza cuando se torna o se muestra precisamente como lo mencionan algunos autores en esa red o en esa comunidad, ¿sí? Que está en constante formación de aprendizaje, que está en constante gestación de nuevos conocimientos y esto es precisamente una clave enorme en lo que es en cuestión de la definición y significación de lo que es la autoformación docente. Por otro lado, obviamente, la autoformación en cuestión de su significado implica una posición reflexiva y crítica sobre la realidad, ¿cierto? En este sentido, nosotros tenemos que darnos cuenta de los contextos, tenemos que darnos cuenta del entorno, tenemos que darnos cuenta del territorio, que sin lugar a dudas es un tema inconcluso, poco impactado también en la educación, ¿no? Entonces, esta reflexividad y crítica sobre esa realidad y sobre ese contexto es también muy necesario en lo que puede ser esa significación de la autoformación docente. Y lo otro es que también la autoformación demuestra una relación horizontal entre pares y una comunidad investigativa científica, ¿cierto? En esa generación de conocimiento, el estar pensando entre pares una realidad científica en un sentido netamente horizontal, ¿cierto? Entonces, como primera medida, entonces estamos como dando como esa conceptualización en torno a lo que es ese significado de autoformación docente. Lo otro es la experiencia de autoformación en la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad, es la generación de redes de maestros, ¿sí? Eh, bueno, en este sentido, la red es un ecosistema de autoformación docente basado en 3 estrategias que anuncian despliegues relacionados con lo que es, como ustedes lo están apreciando ahí, como es la formación individualizada, como es la formación de maestros líderes, maestros reflexivos y por último las líneas de acción para poder generar esa investigación en red. Vamos a hablar entonces de cada una. Entonces, la Riedo concede precisamente el significado en esos distintos momentos. El primer momento es la autoformación individualizada que corresponde a ese emerger docente. Aquí hay algo muy importante y es de que ese emerger docente da unos visos en lo que es la conciencia pedagógica, ¿sí? Y antes hablaba también de esa voluntad alrededor de precisamente generar conocimiento. Entonces, esa autoformación individualizada parte precisamente de eso, el que se genera un saber experiencial y en el que se construyen estrategias hacia la distinta solución de problemas curriculares, problemas en cuestión del PEI, todo esto que los manejan en los contextos educativos y que se podrían problematizar a partir de este primer momento en cuestión de la autoformación. El segundo momento es del de maestros líderes capaces de implicarse bueno, y gestionar distintos tipos de proyectos en red. Aquí precisamente es donde se empieza a ver y visualizar ese trabajo en comunidad, ese trabajo colectivo, ese trabajo de investigación grupal bueno, que en la red precisamente hace parte de un proceso intermedio, ¿cierto? De investigación en el cual ya se encuentra todo este trabajo colectivo, ¿cierto? Y por último, las líneas de acción para precisamente investigar. Acá es donde se ponderan distintas fases de investigación alrededor de generar ese tipo de conocimiento, ¿cierto? Bueno. Seguimos. Las experiencias a partir del nodo Bogotá, ¿cierto? Y bueno, esta básicamente ya es mi experiencia alrededor de todo el contexto de autoformación que he experimentado en la Red Iberoamericana de Estudios de Oralidad. Bueno, yo me adhiero en el año 2020, ¿sí? Participando en algunos encuentros pedagógicos y reuniones en torno a algunos procesos vinculantes de investigación, los procesos de compartir conocimiento en comunidad y en red,
se tornan enriquecedores por las disposiciones y características disciplinares, tanto que la vinculación configuró espacios de discusión interdisciplinar y transdisciplinar. Aquí, bueno, yo precisamente me adhiero aquí a la red cuando la profesora Marlene me hizo la invitación, me vinculó y empecé como a generar esa transformación en mi desarrollo profesional alrededor de todo este encuentro con los maestros, ¿cierto? También el encuentro con la profesora Jamie Chávez también fue muy interesante alrededor de todo eso que se suscita acá, que es precisamente esa formación de trabajo en red o de trabajo en comunidad. Y lo que ya lo había comentado, acá precisamente se están vislumbrando unos trabajos interdisciplinares y transdisciplinares. No es que yo esté analizando todo un contexto a partir de mi disciplina, sino que aquí hay un encuentro muy importante de disciplinas que alrededor de una discusión y una problemática se encuentran y dan distintos caminos alrededor de generar conocimientos y participación en todo esto. Eh, Hay unas provocaciones y preguntas problema también que se suscitaron en todos estos encuentros, con, eh, especialmente con la educación inicial. ¿Sí? Entonces, la mayoría de trabajos que nosotros hemos realizado en este trabajo de autoformación ha sido con procesos de educación inicial, donde sucedieron preguntas alrededor de lo que es la oralidad, el lenguaje, el sonido, la música, la escucha, que precisamente suscitan unas transformaciones alrededor de toda esta capacitación que se tienen en estos aspectos. Bueno, algunos trabajos que sucedieron y que son notados en todo este encuentro desde el año 2020 cuando yo me adhiero a estos son los que, bueno, se están presentando en estos momentos acá, los que estoy denotando, que es el de maestras y maestros de educación inicial, dialogando en red del año 2020, el de noción, perspectivas metodológicas y prácticas de enseñanza del género discursivo en el contexto educativo. Este es un estado del arte del año 2021 y la interacción virtual entre docentes y estudiantes de educación inicial. Bueno, un escenario del género discursivo oral como anclaje social, este es del año 2022. Entonces, este es como todos los productos que se han concretado alrededor de todo ese trabajo dispuesto en la red desde el Nodo Bogotá y que son unos productos muy importantes a partir de estos encuentros dados con maestros. Eh, por último, el impacto de la autoformación docente a partir de toda esa significación, bueno, que he dado y a partir de toda esa experiencia, pues lo he planteado en cuatro lineamientos bueno, que se los voy a presentar ahorita, que el primero, pues, es la generación de conocimiento individual en comunidad y en red a partir de posturas éticas, políticas y reflexivas en torno a la práctica en los distintos espacios de formación. La segunda es la rigurosidad en la constante evaluación, autoevaluación y coevaluación de la práctica docente. Los espacios pedagógicos como constantes laboratorios de autoformación. La tercera son las tendencias alrededor de la emergencia de nuevas problemáticas que siempre suscitarán unos devenires en la pedagogía. Y la cuarta, la transformación de los distintos proyectos educativos y curriculares más aproximados a las realidades de la educación del siglo XXI. Este es el impacto de la autoformación docente. La primera, generando el conocimiento alrededor del aspecto individual en comunidad y en red, a partir de posturas políticas y éticas. La segunda es todo ese aspecto de la evaluación que está un poco oculta en todo el ámbito educativo y que es realmente importante en ese aspecto de autoformación docente. La tercera son las tendencias alrededor de esas nuevas problemáticas y las nuevas problemáticas van entre comillas porque también no, a veces caemos en solo la réplica, replicar conocimiento, más no sacar mucho innovación y nuevo conocimiento a partir de todo ese laboratorio y todo ese contexto que nosotros tenemos en el aula educativa.
Y por último, que es el que condensa todo, que es la transformación de los distintos proyectos educativos y curriculares, que esto hace una aproximación a lo que pondera y le podría ser una realidad de la educación del siglo XXI. Entonces, esto es más o menos como un abrebocas de lo que podríamos ser, de lo que podría ser la significación de la autoformación y dada a partir sí, de mi experiencia como profesor, como docente investigador, en todo este trasegar, todo este trayecto que bueno, que me ha convocado y que he estado también rodeado de muchos maestros investigadores. Entonces, Marlene, muchas gracias y bueno, espero que esto pueda dar también una abrebocas ahorita a la discusión más adelante. Claro que sí, profe Juan, muchas gracias. Bueno, interesante la apuesta que nos ha dejado el profe Juan, un enunciado, unas aperturas, precisamente como el de pensarnos día a día, como estas prácticas reflexivas, esta posición crítica y reflexiva que a mí me hace como mucho ruido. Ahorita trataremos como de indagar un poco como en eso, esta autonomía docente que el profe Juan inclusive decía desde estos posicionamientos de una conciencia, de esta generación de voluntad. Y pues el profe Juan nos ha hecho un abrebocas precisamente de lo que implica un encuentro de maestros en una red académica. Ahora pues en voz, en palabras de Liliana, que nos habla desde la institucionalidad tal vez de lo que representa estas apuestas precisamente que está desarrollando el IDEA por esta formación de maestros. Entonces queremos escuchar como estos aspectos precisamente de este proceso de reflexión y de autoformación de los docentes. Liliana, muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la apertura en este espacio, la verdad. Qué rico poder compartir no solamente desde el ejercicio mismo de la experiencia en el acompañamiento a los maestros del distrito, sino también a través de estos medios y estos canales que pues dan mayor alcance a un público más generoso. Eh, bueno, mi nombre es Liliana Castro Cruz, soy docente líder enlace del Colegio Codema, 19 años al servicio del sector público y maestra, yo creo que de vocación desde hace más de 30 y tanto de años, acompañando pues procesos en diversos niveles. Eh, Llevo 3 años en el programa Maestros y Maestros que Inspiran y de verdad, con un orgullo inmenso el ser mentora de 2 líneas diferentes, pero que en últimas conjugan ciertos elementos que cruzamos para potenciar el ejercicio docente en aula. En territorio el acompañamiento pues ha sido significativo. Hemos logrado enriquecer las dos partes, no solamente el maestro que está en su ejercicio liderando los proyectos, sino también en el mío propio como mentora. Más allá de la experiencia es enriquecer conjuntamente y creo que aquí viene la clave de una de las categorías que debemos potenciar, el trabajo colaborativo. Bueno, hay una afirmación muy clara que dice que el conocimiento es poder. Y si el conocimiento es poder y tenemos los maestros ese poder en nuestras manos, pues qué rico poder transformar a estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes del sector para que se conviertan ellos en sujetos transformadores de su propia realidad. Pero ¿desde dónde? Desde ese conocimiento. Y para alcanzarlo, pues es necesario considerar pues algunas categorías que debemos como maestros tener muy presentes, que son el aprender, el conocer y el convivir. Aquí ya entran unas categorías que hacen que emerja la experiencia, ¿cierto? Desde el mismo maestro, que es el que conduce este conocimiento y que posibilita a través de estas categorías que acabo de mencionar. Estas categorías o estas situaciones se necesita que pasen como por una serie de etapas que se encuentran entrelazadas para poder estructurar su propio contenido. Entonces, pues es importante que esta aproximación, pues así como lo menciona la Real Academia de la Lengua por allá en el 2014, en donde manifiesta que el concepto se refiere más al entendimiento, a esa inteligencia, a esa razón natural que tiene el ser humano.
y por esto pues es importante enriquecerla a través de la misma experiencia, quizás de pronto mediadas por algunas metodologías o algunas estrategias que como maestros pues implementamos desde estos procesos, que son las guías, que son los encuentros en aulas vivas, cambiar los espacios, posibilitar otros escenarios, abrir el aula, las paredes, no sé, los diferentes sitios donde nos encontramos nosotros, quizás un poquito como atornillados, ¿cierto? Pero que no posibilitamos para abrirnos y eh, re- reconocernos que desde estos espacios o diferentes espacios podemos nosotros posibilitar nuestro saber con nuestros estudiantes. Ahora, el conocimiento, pues lógicamente tiene que ir amarrado o de la mano de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Ese proceso de aprendizaje que va conducido por el maestro, pues influye sobre el otro, eh, pero aquí está como la clave del maestro, en dónde engancha al estudiante, en dónde genera ese match que llaman eh, con el conocimiento de una manera como más genuina, más amigable, más amistosa, enamorarlos, acercarlos, pero que de una u otra manera pues considere, ¿cierto? Que apunta, obviamente, pues aparte del conocimiento, pues a su pleno desarrollo de la personalidad, a ese fortalecimiento que tiene él como ser humano, a esa libertad que tiene también de manera, hablándolo desde la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esas libertades fundamentales que tiene pensándose desde esas bases sólidas que pues intentamos como maestros generar de pensamiento crítico, todo lo que potenciamos como capacidades, diría Marta Nussbaum, para generar esas herramientas en la toma de decisiones, en el manejo de sus propios, de su propio proyecto de vida, etcétera. Digamos que en el ámbito educativo, gran parte de estas medidas y sobre todo en lo que tiene que ver con la gran mayoría de los países de la región, pues se han adoptado ante pues unas crisis a las que nosotros nos hemos visto pues y hemos tenido que enfrentar reinventándonos a través de ciertas estrategias y de ciertas modalidades de aprendizaje a través de la distancia, a través de diferentes plataformas, a través de una diversidad inmensa de formatos, en donde pues al mismo maestro también le tocó sentarse y como capacitarse o empezar a generar ese autoaprendizaje que lógicamente, pues, quizás desde nuestros egos no nos ha permitido, ¿cierto? En alguna medida como trabajar colaborativamente o generar esas juntanzas también para hacerlo como más efectivo, más impactante, más evidente y reconocer que cada día aprendemos un poquito más. Tenemos que actualizarnos, tenemos que estar avante y no solamente de pronto pues con algo que nos hemos encontrado durante el camino y es que pensábamos que nuestros estudiantes eran nativos tecnológicos, eh, quizás más alfabetizados que nosotros en términos digitales, pero resulta que es solamente el manejo de redes sociales y el resto qué. Ahora nos llega la famosa IA, inteligencia artificial, y cada vez es un paso más agigantado al que tenemos que enfrentarnos como maestros. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Y es con el tema del autoaprendizaje docente, el acompañamiento, el aperturarnos como docentes y saber que necesitamos el uno del otro para sincronizarnos y poder eh, focalizar y caminar hacia un mismo, digamos, hacia un mismo objetivo, pues aquí yo pues recojo algunos componentes que también se hacen indispensables en ese autoaprendizaje, que son el cooperativismo, que es el que nos desarrolla pues esas pautas que se establecen, pero por el otro par, por nuestro par académico,
el colaborativo, cuando pues el docente pues ayuda a que el mismo estudiante también despliegue ese proceso o que el compañero docente también pueda desplegarse. Desde lo emocional, quien lo creyera, que también no es solamente focalizarlo con nuestros estudiantes, sino también ver la realidad del maestro, ver la postura del maestro y cómo se enfrenta a sus estudiantes, cómo trata de causar más impacto incidiendo sobre ese espectro de emociones al cual pues lógicamente pues tiene que enfrentar día a día. Eh, Todo lo que pueda llegar a involucrar desde la misma observación. Como maestro investigador, pues también tenemos que mirar qué nos está posibilitando ver el aula de clase, qué nos está posibilitando ver los encuentros de nuestros pares académicos, quizás en una reunión de área o en una reunión de ciclo, en una asamblea general de docentes, bueno, qué sé yo. Y pues lógicamente el significado cuando se produce esa retención de conocimientos por medio de la asociación de diversas estructuras, de diversas áreas, de diversas asignaturas y que pues de una u otra manera pueden agregarse también a ese autoaprendizaje, ¿no? Recordemos que pues desde ese trabajo colaborativo yo pongo mi parte, pero en qué medida pues también recepciono eso que me da mi par académico desde otra área, pero que apunta hacia un objetivo común con un grupo de estudiantes pues que tenemos a cargo. Es importante pues también visualizar el propósito general pues del trabajo que pues se puede llegar a dar en términos del autoaprendizaje al analizarlo como un proceso para la construcción de conocimientos y sobre todo cobra mayor relevancia en estos tiempos post pandemia. Entonces, ¿cómo lo involucramos pues, al tratar de generar pues como unos propósitos específicos ya hablando desde la investigación, como serían exponer esas implicaciones que tiene el autoaprendizaje, explicar el rol de ese autoaprendizaje para gestionar los conocimientos en tiempos, pues en este caso, post pandemia, que tanto impacto generó con nuestros estudiantes, el volvernos a reencontrar y a reencontrarnos como en otras circunstancias, porque pareciese ser que como que nos desconocemos de nuevo, o sea, trabajamos con ellos un montón de años y no sé qué pasó en ese año y otra vez somos otros seres completamente diferentes y volvemos a reiniciarnos, ¿no? A volver a empezar. Bueno, desde la experiencia voy a recoger un poquito como lo que hemos venido procesando y acompañando desde el IDEP y como maestra también de la educación pública en Bogotá. Y les decía yo a ellos, ¿en qué medida no nos autorreconocemos con esa labor tan bonita que venimos haciendo nosotros? Nos cuesta trabajo. Consideramos, de hecho, que todo lo que hacemos es lo que nos toca hacer. Y así de simple, y es el ejercicio que yo hago en aula, y lo repito, o si me dio resultado, pues lo valido, si no, pues lo reconfiguro y lo vuelvo a introducir al aula. Pero no hace parte solamente de nuestras funciones. O sea, si bien es cierto, cumple ese requisito, pero como nosotros, como maestros, lo autorreconocemos y que venga una persona de afuera y nos valide. Venga, oiga, pero lo que está haciendo es completamente poderoso, maravilloso, creas el cuento, la verdad usted está movilizando no solamente los estudiantes que tienen aula a través de sus proyectos, sino que está movilizando vidas, proyectos de vida y está pasando a otro nivel, a un colectivo de estudiantes que, si bien es cierto, han sido impactados por situaciones de orden familiar, de orden económico, de orden emocional, espiritual,
si se quiere, y somos nosotros quienes tenemos como esa varita mágica para cambiarles 6 horas de su vida diaria por algo tan transformador como es el aprendizaje y el conocimiento. No solamente con los niños, sino también sentarse y a dialogar con el maestro y reconocerlo y validarlo desde su práctica, pues también genera como esa relación de ida y venida, en donde pues él se enriquece desde la postura y la mirada que tenemos de afuera, en donde lo puede nutrir, en donde lo puede potenciar, ¿cierto? Cómo lo pueden hacer visible ante la comunidad educativa, y qué mejor espacio que el IDEP para poderlo hacer visible, para poderlo mostrar, compartir y qué sé yo, pues enriquecerlo y de alguna manera poder generar y generar réplicas en torno a comunidades de aprendizaje desde ciertas miradas específicas que son las que manejan los diversos proyectos. Cuando el IDEP toma estas iniciativas y genera y convoca al programa maestros y maestras directivos y docentes, maestros y maestras que inspiran, y los categoriza por líneas, ve uno la gran riqueza que tiene el magisterio para producir conocimiento, para producir materiales, estrategias, metodologías que se convierten en últimas en el instrumento que conduce el conocimiento. Entonces, desde allí, desde ese caminar, desde esos recorridos que hacemos nosotros en territorio, potenciar a los maestros, instarlos a que se motiven, a que sigan generando nuevas estrategias, nuevas formas de ver la educación, nuevas formas de entrar en procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes de una manera tan creativa, tan innovadora, tan inspiradora como bien lo llama el programa. Creo que cobra todo el sentido de la vocación y de la labor del docente en este momento, pues en Bogotá. Tendría por decirles, digamos, desde la misma experiencia, compartirles, digamos, que estos instantes que me han permitido de verdad crecer como docente, sensibilizarme con mi par académico y sumarme a las fuerzas del trabajo colaborativo para potenciar la educación en el distrito. Muchas gracias, Marlene. A ti, Liliana, muchas gracias por estas palabras, como tú dices, tan poderosas y transformadoras. Yo al escucharlos, pues claro, empiezan a hacer ruido, pues esos escenarios de precisamente enunciación que ustedes tienen, porque por un lado tenemos precisamente estos maestros que son inspiradores, ¿cierto? Inspiradores de su propia práctica, que tratan de posicionarse, de visibilizarse, y también tenemos estos maestros que hacen parte de redes académicas que de una u otra forma pues están reconfigurando su forma también de ser y de estar, ¿no? La potencialidad de lo que implica en estos encuentros tanto del uno como desde el otro, precisamente de la construcción de conocimiento, ¿no? Yo les escuchaba a Liliana y Juan Carlos y precisamente yo creo que hay una perspectiva y un escenario muy fuerte precisamente por estos procesos de autoformación, tal vez desde la experiencia, desde la reflexión, pero también desde lo situado. Y no sé si ustedes esto precisamente es lo que han tratado de ver y cómo lo han vivido tal vez de estos escenarios que ustedes están liderando o de los que hacen parte, porque como lo decía la profesora Liliana, somos maestros, ¿cierto? Y precisamente el escenario de la pandemia lo que hizo fue visibilizar muchos de estos roles maestros que estaban ocultos precisamente, pero que empezaron a surgir estos maestros pujantes de emergencia, transformadores, que se empiezan a pensar la práctica, creo yo, desde un escenario diferente. Y tal vez mi primera pregunta giraría en torno a eso, porque si bien los procesos de formación han sido como desde una línea vertical, inclusive muchas veces decimos desde la teoría,
se empieza a desarticular eso con las realidades que vivimos en nuestros contextos. Y creo que estos escenarios de formación lo que ayudan es precisamente a hacer visible esas realidades, esas problemáticas y cómo empezar a desarrollarlos. No sé si me ayudan de pronto tal vez a que nos cuestionemos o tal vez cómo serían y cómo llegan estos maestros precisamente a estos escenarios, cuáles son precisamente esas problemáticas por las que se han pensado estos maestros que hacen parte de esas iniciativas en las cuales ustedes hacen parte. No sé, profe Juan, profe Liliana, ¿cuál de los dos quisiera? Bueno, yo quisiera Dale. como poner un poquito como en la reflexión y sobre todo ojalá pues a todos los maestros que nos acompañan el día de hoy, bien sea por las redes sociales o aquí por en la plataforma de Zoom, y es lo siguiente. El COVID nos sacó de la zona de confort, nos desestabilizó y me incluyo a pesar de ser una maestra completamente inquieta porque no me quedo con ninguna de mis prácticas año a año, sino que siempre trato de cambiar para oxigenar no solamente a mis estudiantes, sino también desde mi individualidad, porque considero que debo estar avante. Y es ahí donde quizás de pronto tenemos que acompañar y ser un poquito como más eh, reflexivos dentro de nuestros espacios escolares y jalonar procesos de nuestros compañeros, que si es posible, que podemos innovar, que podemos generar nuevas metodologías, que podemos, el maestro tiene y se debe a la creatividad y a la innovación. No podemos quedarnos como esos maestros anquilosados con el cuaderno, pues rígido. Sabemos que la educación no puede llegar a ser plana. Sabemos que la educación debe ser dinámica, cambiante, reflexiva, posibilitar espacios, integrar, acompañar, ser orientadores de, más no los famosos transmisores de conocimiento, sino sencillamente invitar, convocar. Y qué bonito, o sea, lo digo desde la experiencia propia, eh, mm, crear nuevas formas, nuevas pedagogías, eh, ya desde nuestro quehacer, desde nuestra realidad, obviamente completamente contextualizadas, con una población que se focalice y que pues hace parte y que se merece esa posibilidad de innovar desde las características propias que traen cada conjunto de estudiantes que llegan a nuestras vidas año tras año. Entonces son poblaciones diversas, diferentes, en las que nosotros debemos pensarnos desde la inclusión, desde cómo manejarlo y aprender maestro con estudiantes de una forma simultánea. No debería avergonzarnos el hecho de que no las sabemos todas. Y siempre pues está como ese pensar de los demás, venga, pero si usted es maestro, usted tiene que decirme la capital de de tal país, darme el resultado de tal operación, pero usted es el maestro, usted debe saberlo. Pero no, tenemos que ser también humildes y reconocernos que día a día aprendemos, sobre todo de la tecnología, sobre todo de nuestros estudiantes, de lo que ellos pueden movilizar y llegar a tramitar desde un mismo espacio y salirnos de la zona de confort, de nuestros espacios habituales, posibilitar nuevas y mejores formas de aprender. Bien, Liliana. Profe Juan Carlos. Bueno, con respecto a eso, yo creo que todos estuvimos impactados al respecto bueno, de ese suceso en cuestión de la pandemia y creo que nos dejó muchos aprendizajes, ¿no? Mm, eh, Uno de ellos fue precisamente el apropiarnos de estas tecnologías, ¿no? Para poder ubicarnos en todos estos contextos. Y lo cierto es que estas plataformas no fueron hechas precisamente para dar, estas plataformas son plataformas para conferencias, para lo que estamos haciendo en estos momentos, pero no son hechas para precisamente impartir una sesión de aula. Es decir, Colombia no tiene todavía las herramientas, bueno, no sé ahorita cómo estemos,
pero en cuestión de esa virtualidad, pero en ese entonces Colombia no estaba preparada para ello. Sí, y eso también me da a entender a mí muchas cosas alrededor también que hay una descontextualización de las universidades eh, que forman los maestros alrededor de los contextos y los espacios educativos. Es decir, acá se suscitan muchos interrogantes alrededor de eso. Y a todos nos tocó disponernos y no digamos que tuvimos que usar, ese es nuestro deber ser porque como profesionales y éticos, especialmente por nuestra ética y responsabilidad, nosotros teníamos que tener por lo menos ese contacto virtual con los estudiantes. Que yo no sé usar la tecnología, bueno, por lo menos los estoy viendo, o por lo menos me están mostrando una tarea en un cuaderno. ¿Sí? Pero entonces ahí fue donde empezamos a transformarnos precisamente con esa tecnología, apropiarnos de todos estos elementos fue muy, digamos lo que al inicio fue muy tormentoso, pero ya posteriormente, después de un año, porque nosotros estuvimos, creo que fue un año y medio así, yo creo que ya estábamos como más o menos ubicados en ese contexto, ¿sí? A pesar de todo que la virtualidad para con los peques, para con los niños, no o sea, el acceso a la virtualidad no era de todos. Sí, o sea, eso es una problemática también que para las problemáticas en las políticas públicas de la educación, eso es bien notado. ¿Sí ven? Entonces, eso es trascendental en el ámbito educativo. Lo otro que quería acotar era esa parte de las universidades que yo creo que mm, las universidades no están bien contextualizadas alrededor de la educación y la formación. Las universidades no conocen los territorios, no conocen los espacios de formación, no tienen actualizados los currículos, no saben cómo conceder un espacio de autoformación a los profesores. Si ustedes se dan cuenta, los profesores salen de las universidades, los licenciados, simplemente a intuir una práctica docente. Y bueno, yo creo que eso es una problemática muy importante en eso. Porque si yo voy y hago remembranza de mi primer clase, cuando eso fue lo que yo hice. Y a hoy, muchos profesores que están saliendo de las universidades, voy a intuir algo alrededor de algo, porque no hay un contexto en los espacios curriculares, no hay una formación en lo que puede hacer la parte del PEI y todo eso, inclusive lo que yo dije ahorita, la parte de los territorios. Entonces, que existe la ruralidad, sí, vaya profesor para allá. Y entonces, eso es una problemática muy dada. Y lo otro bueno, que yo quiero acotar un poco lo que decía la profe Liliana, es alrededor de la actualización. Y bueno, yo creo que eso es un panorama que yo lo veo un poco preocupante y bueno, me van a perdonar, pero yo creo que la actualización docente no tiene nada que ver con autoformación. Y bueno, yo lo voy a explicar y bueno, es desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que la autoformación, desde hoy en día se está dando un proceso de actualización y de estudios, pero que esos estudios no trascienden, y eso es una problemática de las universidades. Esos estudios no trascienden en generar conocimiento y transformación en los espacios educativos, ¿sí? Entonces, para mí, una actualización que se concrete en un 100% en un proceso de formación es que yo puedo brindar ese conocimiento que yo tenga y lo pueda exteriorizar eh, y lo pueda denotar, dar a partir de todos esos espacios que yo estoy denotando como maestro. Sí, yo creo que los espacios de formación docente, en esto que nosotros estamos hablando, que es la generación de redes, la generación de comunidad y la generación colectiva, yo creo que también es muy poco dado en las instituciones educativas. Los profesores hoy en día hacen un trabajo más individualizado, les cuesta demasiado hacer un trabajo y formación en red, les cuesta demasiado trabajar inclusive en parejas. Entonces, yo creo que eso es eso, y no es que esa problemática sea dada por los mismos maestros, por los mismos profesores, esas dificultades, sino que eso está desde la raíz
y desde la raíz es que no hay unas directrices, no hay una formación dada desde unas políticas públicas que se puedan concretar en una autoformación docente, y también las mismas universidades no están capacitando a los maestros a enfrentarnos a una realidad en un contexto educativo, ¿cierto? Entonces, eso era como para denotar un poquito, haciendo como, o denotando esos vacíos alrededor que me suscitaron de eso, de esa pandemia, esa realidad virtual. Muy bien. Quisiera hacer una acotación frente a unas intervenciones que están en el chat que han dejado muchos de los que nos acompañan hoy en este encuentro. Y número uno, quisiera hacer relevancia frente que implica también pensarnos en un laboratorio de autoformación, porque tal vez estos laboratorios que estamos viviendo hoy, desde maestros que inspiran, desde las redes, no es el producto del laboratorio que tú sales y sales con algo supuestamente novedoso, sino que siento yo que es un proceso como maestra que lo he vivido de apertura al otro, de empezar a construir con otro. Y creo que no es un escenario fácil, no es un escenario fácil porque precisamente estamos como desde acostumbrados desde la individualidad tal vez a trabajar, pero seguramente aquí hay una potencia y creo que los veo al escucharlos, pues precisamente digo, ahí hay un plus, precisamente estos maestros abanderados, posicionados sobre todo, creo que posicionados en un territorio también que ayudan a visibilizar estas nuevas prácticas. La profesora Arlinda también menciona y dice que en muchos casos, por ejemplo, se descontextualiza o hay una descontextualización inclusive desde la misma tecnología, ¿no? Inclusive porque esta tecnología tal vez nos ha absorbido, ¿no? Tal vez en el volvernos esclavos, sobre todo para requerimientos, para procesos, pero más no como un proceso de formación que se iba entre maestros, sino que tal vez hay una intención y tal vez una tensión tal vez ahí de sobrecarga. Pero quisiera también como poderles plantear algo que ustedes quisieran inspirar precisamente a estos maestros, una invitación, una motivación. Hombre, ¿por qué seguirme pensando estos escenarios de autoformación? El profesor Juan de pronto decía, y podríamos entrar en el fatalismo de, hombre, entonces no ha funcionado, ¿qué ha pasado? Pero veo yo que muchos maestros se han posicionado acá. ¿Y cuál sería pues esa iniciativa? Y tal vez, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Tal vez porque seguimos pensando estos escenarios de formación diferente. No sé, profe Lili, te cedo hoy la palabra. Gracias, Marlene. Hace poco veía yo una frase que me sacudía y la quiero compartir y decía algo así como, sé el maestro que siempre quisiste tener. Y eso me movió un resto y yo dije, caramba, una frase tan poderosa en donde soy consciente de que transformo realidades. Llevo alrededor de 9 años trabajando con estudiantes de la media. Son niños que me adolecen, que los siento como hijos míos y dije, Dios mío, en algún momento me tocó entrar al aula y volver a recoger y a repensarme, ¿no? Yo dije, no, pues esta frase me tiene y nos tiene que mover de una manera como muy sencilla, muy clara, sacarnos de verdad del estado en el que nos encontramos y entender que a pesar de las situaciones que nos plantea el Estado, porque pues el tiempo en el colegio es oro, es un tiempo de tele que nos tienen completamente encasillados y cumpla su horario recuerde que tiene que entregar el formato de bla, 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 pero no nos da esa posibilidad como de ser como más relajados, más tranquilos y generar como algunos cambios más significativos desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solamente de lo que tiene que ver con los contenidos y las temáticas nucleares a la que se deben cada uno de los maestros, sino cambiar esas posturas y de verdad transformar la educación, quizás con eso que teníamos nosotros desde pequeñitos, un ideal, un modelo de maestro. Profe Juan. Bueno, mi profe Marlene, bueno, en cuestión de lo de los laboratorios de investigación,
Eso me parece a mí supremamente importante y creo que eso se logra también con una buena disposición de trabajo en red y comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros nombramos la palabra laboratorio, quiere decir que nosotros estamos sa- eh, trabajando, dialogando, discutiendo para poder sacar algo innovador a la luz. Yo hablaba algo ahorita y es de la réplica, porque es que por lo general nosotros a veces eh, manejamos mucho concepto alrededor de la réplica, ¿cierto? Entonces, cuando se gesta precisamente ese tipo de concepto alrededor del laboratorio, es dado en eso, y eso no se logra en un día, eso se logra en un trabajo comunitario de meses, de años, de disposición, de ética, responsabilidad, de corresponsabilidad también, porque eso es un trabajo que si se gesta en red y en comunidad, se van a ver dialogando todos esos elementos ahí. Y algo supremamente importante, y yo creo que da también con tu pregunta alrededor de pronto de dar algunos elementos acá a la audiencia para ello, es en cuestión de la reflexividad. Yo creo que si un profesor es reflexivo en el aula, ahí ya está el primer paso, ahí ya está el primer paso de todo. ¿Sí ve? Porque es que yo creo que los profesores, bueno, es que yo soy un poco también dramático y cuestión del panorama, pero yo creo que si uno hace esa parte de reflexividad en el aula, desde que usted está entrando al colegio, hay una disposición hasta performática del asunto, hasta en mi cuerpo, porque, o sea, todo eso se va a transmitir en cómo ando, cómo camino, cómo hablo, cómo muevo mis manos, cómo me dirijo a mis estudiantes, ¿sí? Hasta mi tono de voz, yo soy profesor de primaria, ¿sí ven? Y yo a veces ni me doy cuenta que yo estoy modulando mi voz muchas veces, ¿sí ven? Eh, eh, y lo hago a veces inconsciente, ¿cierto? Pero cuando lo hago consciente, me doy cuenta también de esa parte reflexiva, ¿sí? Que yo creo que todos deberíamos aportar a eso, a esa parte de reflexividad, porque cuando también se denota esa parte, aparece lo que es la sistematicidad. Y cuando se da esa sistematicidad, es cuando usted se empieza a dar cuenta. Perdí comunicación, ¿me escucha? Se suspendió un momento como la Pero transmisión, fui pero yo, fuimos No, todos. creo que todos salimos en un Ah, momentico del aire. Creo que todos yo, salimos, pero bueno. yo ya me estaba aquí jalando los pelos. No, creo que ya volvimos, estábamos aquí otra vez nuevamente. Bueno, pues definitivamente en estos encuentros nos damos cuenta que el tiempo es corto, pero vale oro. Y ha sido un escenario muy importante de reflexión, de encuentro. Agradezco muchísimo el saber de la profesora Liliana, del profesor Juan Carlos por este espacio que nos han regalado, sobre todo para conocerlos, para identificarnos, y creo que en estos escenarios como maestros también es importante el potenciar esta empatía precisamente de encuentro con el otro, de poder aperturarnos al otro, de reconfigurarnos con el otro, ¿no? Quisiera hacer precisamente como un momento de cierre, precisamente desde este escenario de autoformación de la reflexión, como ustedes lo decían. Precisamente creo yo personalmente que la reflexión es ese proceso como de encuadre y de estructuración.
encuadre y estructuración. Y así es como que me voy avanzando y empiezo a adquirir esta conciencia del potencial de lo que soy, de lo que hago. Yo creo que en estos procesos de formación, tanto que realiza como el IDEB, como las redes académicas, un maestro empieza a ser consciente de la potencialidad de su práctica pedagógica, de tener esas conexiones o interconexiones que le ayudan a dar sentido, de tener claro por qué lo hago, para qué lo hago, cómo lo hago, cuál es el sentido verdaderamente de esta práctica pedagógica. Quiero agradecer enormemente pues a todos los que nos acompañaron hoy por su asistencia. También deseo invitarlos para nuestro encuentro de mañana. Hoy hemos hecho una apertura precisamente de estos lugares de enunciación de estos profesores que se piensan en estos escenarios diferentes y mañana pues nos aventuraremos a conocer en sí estas propuestas precisamente de innovación, cómo la han realizado estos maestros, también desde estas dos líneas de institucionalidad que nos brinda hoy tanto el IDEB como las redes académicas, el poder pensarnos qué implica ser un maestro inspirador en estos tiempos, que vamos a abordarlo en el tiempo de mañana, y precisamente como decía el profesor Juan Carlos, qué implica también pensarnos en estos procesos de la oralidad, por qué hablar en la escuela, por qué es necesario conversar. Entonces mañana nos acompañará la profesora Marta Botía y también el grupo CLE del programa de maestros que inspiran también. Entonces tenemos también un escenario también como de innovación, de precisamente encuentro. Los invitamos a que nos acompañen también mañana en este escenario. Profe Liliana, le deseo un muy buen viaje. Precisamente estos escenarios de cambio, de movilidad, pues nos ayudan también a conocernos y creo que un grandioso escenario de la tecnología es que nos acorta distancias y nos permite encontrarnos. Ha sido un placer escucharte, aprender de ti, conocerte. Te dejo un micrófono para que hagas un cierre pequeñito y luego entre para el profesor Juan Carlos un cierre pequeñito. Agradecerles nuevamente el espacio, agradecerles esta bonita oportunidad de poder compartir la experiencia que pues he llevado a lo largo de este caminar con el IDEP. eh, Invitar a los maestros a que nos volvamos o a que nos convirtamos mejor en esos agentes que transmiten pasión por la enseñanza, esos agentes que transmiten esa creatividad, esa responsabilidad social que tenemos desde lo empático, desde lo cooperativo, lo colaborativo, y que nos autorreconozcamos en ese ejercicio tan bonito que tenemos nosotros como maestros. Mil gracias, profe Liliana, profe Juan Carlos. No, muchísimas gracias pues por la invitación, muchísimas gracias a la profe Liliana, pues a ti Marlene y a todas las personas pues que hicieron posible este diálogo acá, pues tan interesante, tan acogedor, y espero que pues que las personas que hayan estado allá en Facebook pues también tuvieran ese sentido también de, de ánimo para con esta charla que tuvimos acá. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos Abrazo. vamos mañana con un encuentro grandioso para todos en nuestra segunda sesión. Mañana estará a cargo también Jamie Chávez, nuestra moderadora precisamente de esta sesión, que hace parte de estos dos escenarios de reflexión que vamos a vivir. Creo que es una puesta en escena que hemos realizado precisamente por estos semilleros también de formación, el hacernos parte, que todos podemos potenciar, aportar, cambiar y reconfigurarnos. Creo que tanto el currículo, la enseñanza, el aprendizaje requiere un cambio y una reorganización. Y muchas veces proviene de esas pequeñas transformaciones que realizamos desde nuestras prácticas, desde nuestra aula, cuando nos empezamos a cuestionar por lo que nos hace ruido. Y ahí empiezan esas pequeñas transformaciones, desde cómo sistematizarlas, desde cómo proyectarlas, de cómo inspirar a otros y cómo también encontrarnos con otros. Les agradezco mucho. Para nosotros ha sido un placer hoy en alianza del IDEP y precisamente la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad en este primer conversatorio interinstitucional para pensarnos precisamente cómo innovar en estos escenarios de autoformación docente. Les deseo una feliz tarde y nos esperamos mañana, 5 de la tarde, en este Facebook Live. Muchas gracias. No sé si creo que los del GET ya nos ayudaron, creo que a salir un poco del aire. Creo que sí. Profe Liliana, Listo, un placer conocerte. muchísimas gracias igualmente. Quedamos en contacto y qué rico poder hacer parte y dar un granito de arena en estos espacios tan bonitos.
Un abrazo grande. Profe Juan Bueno, Carlos, feliz, muchas gracias. feliz tarde, profe Juan Carlos, un Placer. gusto. Muchísimas gracias a todos, profe Marlene y profe Liliana. Placer Un conocerte. abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Abrazos. Vale, Chao. chao.